Muy buenas tardes y Dios me les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Yo espero que usted se encuentre bendecido y en victoria para este día, exponiendo herejes y sus herejías en la iglesia de Cristo. Estamos aquí en vivo y a todo color, sin filtros, ¿verdad? Que Dios me le bendiga y espero que la señal este día, el internet, el wifi nos ayude. Segunda de Timoteo 4:3 dice, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. A veces dicen, ¿dónde está esa palabra de sana doctrina? Pues está en la Biblia. Pero si nunca se lee Biblia, pues no va a saber. Hay que leer la Biblia. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se la voy a leer en otra versión. Dice así, porque habrá un periodo en que no soportarán la enseñanza saludable. Quiere decir que hay una enseñanza que no es saludable para la iglesia. Y hay una que sí es saludable, que está en la Biblia. Dice, porque habrá un periodo en que no soportarán la enseñanza saludable, sino que, de acuerdo con sus propios deseos, acumularán para sí mismos maestros para que les regalen los oídos, y apartarán sus oídos de la verdad, pues que serán desviados a cuentos falsos. Bendito sea el Señor, y aquí pues puede salir hasta una enseñanza, pero hoy no la vamos a ver, porque quiero adelantar que en aquel tiempo, cuando los apóstoles partieron, entraron falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas a la grey de Cristo, o sea, a la congregación del Señor. Uno de esos fue Marción, otro de esos herejes, falsos maestros, fue Montano, y ya le expliqué, ¿verdad?, que Montano tenía dos profetisas que profetizaban profecías falsas. Montano anuló los matrimonios, ordenó que se hicieran muchos ayunos dentro de la iglesia. Ayer les expliqué que en el Medio Oriente también hay religiones donde las personas entran en muchos ayunos y muchos ayunos, mis hermanos, pero son ayunos apartados de la voluntad de Dios, porque Isaías te dice cuál es el verdadero ayuno del Señor. También nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, nuestro Yeshua Mashiach, que se dice en hebreo, ¿verdad? Él también ayunó. Solo una vez ayunó 40 días y 40 noches, que fueron 40 días y 40 noches sin parar. Y solo lo hizo una vez. Pero hay religiones orientales donde se someten a muchos y a muchos ayunos, pero no botan sus ídolos, no botan sus estatuas, no dejan de hacer lo malo, lo que ofende al Señor. El ayuno no salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Entonces, vimos también que le cambió el nombre a 3 ciudades, a Frigia, Pepusa y Timia. Y le puso Jerusalén y pidió que todas las ofrendas, y Montano ordenó que todas las ofrendas y dones donde se aceptaba oro, plata, lo que las personas quisieran ofrendar, se las enviaran allá, y empezó a pagar a sueldo. Tenía predicadores Montano asalariados, tenía yo sé que allá en Corintios, si no me equivoco, dice que no hay que ponerle bozal al buey que tría, pero una cosa es
que un siervo de Dios viva por fe en la obra del Señor, ¿verdad? Una cosa es que le den ofrenda de amor, ofrenda de caridad, y otra cosa es que tenga un sueldo, ¿verdad? Un sueldo que sea asalariado, que se acostumbre, ¿verdad?, a recoger miles y miles y ya no quiera salir a evangelizar, que ya no quiera salir a visitar a los enfermos, que ya no quiera salir a predicar también a los que están en las cárceles, porque si un siervo de Dios dice que no trabaja porque se dedica a la obra de Dios, pues que trabaje, ¿verdad?, de verdad en la obra del Señor, haciéndole bien a los huérfanos, a las viudas, visitando las cárceles. Pero si es un siervo que solo se está recibiendo un cheque mensual o quincenal o semanal, y pues no hace lo que Cristo hizo, de ir a buscar a los enfermos, de buscar a los que están en la cárcel, de evangelizar, pues solo se vuelve, como dice aquí, como lo que inventó Montano, tener siervos asalariados. Pablo no fue nunca un asalariado. El apóstol Pablo jamás fue asalariado, ni ninguno de los apóstoles fueron asalariados, porque Pablo dice que aún él trabajaba. Dice que de día era constructor de casa, mis hermanos. Él levantaba tiendas, tenía un trabajo fuerte. No pasaba de señorito, ¿verdad?, en una computadora ahí sentadito. No pasaba allí en la casa sin hacer nada y que iba a estar viviendo del evangelio, sino que dice que Pablo hacía cabañas, hacía tiendas, y dice que por la noche enseñaba la palabra de Dios. Y cuando Pablo daba enseñanza, no eran esas enseñanzas de 15 minutos. Eran enseñanzas que se podían llevar hasta horas de enseñanza, y buenas enseñanzas que daba Pablo, mis hermanos. Entonces, tú no te vas a encontrar en la Biblia ningún apóstol que fuera asalariado, ni ningún pastor. Incluso Cristo, cuando habló del rebaño, dice que aquel que le gusta saltar el muro y entrar al rebaño, dice que el asalariado no se preocupa por las ovejas. El asalariado es el que le dice: si usted le parece, se queda en esta grey, y si no le parece, pues ahí está la puerta y váyase, le dice. Porque como está recibiendo un cheque semanal, quincenal o mensual, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo también jamás fue un asalariado, mis hermanos. Entonces, aún nuestro Señor Jesucristo fue carpintero. Su profesión de él fue carpintería. Entonces, no sabemos si nuestro Señor Jesucristo tuvo que ahorrar dinero para cuando él salió al ministerio. Eso no lo sabemos, pero nuestro Señor Jesucristo no se daba el lujo de ser mantenido de nadie. Aún él mismo tuvo que trabajar, mis hermanos. Entonces, Montano inventó eso de ser asalariado y sacó predicadores que fueran asalariados, y dice que se volvió a la glotonería. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en casa, no se ocupa en nada. ¿En qué piensa? Piensa en holgazanear, piensa en estar comiendo. Y así, mis hermanos, dice que Montano se volvió a la glotonería. Entonces, vamos a seguir. Dice que acerca de sus profetisas que tenía Montano, dice que estas profetisas dejaron a sus maridos porque Montano anuló los matrimonios. Cuidado con esos profetas, ¿verdad?, que andan por ahí profetizando cosas que el Espíritu Santo no les da que profeticen. Pues Montano mandó a estas profetisas que dejaran a sus maridos desde el momento en que fueron llenas con el Espíritu. Según Montano, qué mentira entonces que llamen virgen a Priscila, porque a una de esas profetisas le llamaban que era virgen porque ya había dejado a su marido. Por orden de Montano, le llamaban ya que ella era virgen, cuando era una mujer casada y no se sabe si tenía hijos o no. Entonces dice: ¿acaso no prohíbe toda la escritura que un profeta acepte dones y dinero?
Dios le mandó a los profetas a no aceptar dones ni dinero. Por ejemplo, Eliseo, cuando Naamán iba con oro, platas, túnicas reales y todo, mis hermanos, Eliseo no aceptó nada de esos dones. A cambio, Jesse sí aceptó. ¿Y qué le dijo el profeta Eliseo? Que se te pegue a ti la lepra, que la lepra que tenía Naamán se te sea pegado a ti. ¿Por qué? Porque cuando el profeta, el siervo de Dios, empieza a recibir muchos dones y muchos regalos, ya empieza a cambiar el mensaje, ya empieza a acomodarse. Ya no quiere profetizar lo que el Espíritu Santo quiere que profetice, porque pues se empieza a enamorar de esos regalos pasajeros, ¿verdad? Entonces dice aquí, dice que uno de sus confesores dice que el codicioso Temiso no mantuvo en alto la pauta de la confesión, sino que cambió la cárcel por una gran riqueza. Aunque esto debiera haber humillado, se jactaba del martirio en imitación del apóstol. Osó escribir una epístola general a aquellos que eran mejores creyentes que él y a contender por la verdad, con palabras vacías mientras blasfemaban al Señor, a los apóstoles y a la Santa Iglesia. Este Temiso fue otro hereje que por codicia, dice, que hasta escribió, dice, llegó a escribir, dice. Se atrevió, dice, a escribir una epístola general. Escribió, o sea, una carta, ¿verdad? Donde escribió con palabras vacías mientras blasfemaba al Señor, blasfemó a los apóstoles y a la Santa Iglesia. Puede ser que esas cosas se avecinan de nuevo a la iglesia. Por algo el Señor ha puesto esto, ¿verdad? Que estemos viendo todo esto, porque la apostasía y las herejías van de mal en peor, mis hermanos. Las divisiones siguen y siguen las divisiones adentro de la iglesia. Entonces dice, una vez más escribe esto acerca de otros los que honran como mártires. Que la profetisa, como ejemplo, que la profetisa nos hable de Alejandro, que se designa a sí mismo como mártir, que es reverenciado por mucho y con quien ella banquetea. No es necesario mencionar sus robos. Mira esta profetisa. Esta profetisa dice que le encantaban los banquetes. Allí esta profetisa hacía negocio en esos banquetes. Profetisas negociantes. Dice, no es necesario mencionar sus robos. Mire, esta profetisa le gustaba hacer robos. Tenía otros delitos esta falsa profetisa. Dice que por los cuales ha sido castigado, porque están disponibles en los archivos quien perdona los pecados a quién. El que perdona los pecados se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Acaso perdona el profeta los robos del mártir, o es el mártir quien perdona la codicia del profeta? El Señor dijo, no toméis oro, ni plata, ni 2 túnicas, pero esos hacen lo contrario al adquirir esas cosas prohibidas. Sus pretendidos profetas y mártires no solo recogen de los ricos, sino también de los pobres. Ese es lo peor de los falsos profetas, de los falsos ministros, de los falsos ancianos, de los falsos pastores. Eso es lo peor de ellos, que no solo le roban al rico, pues el rico tiene, pero ¿y el pobre, mis hermanos? Despojan al pobre, mis hermanos. No les da, no tienen pues misericordia. Dice aquí, esos hacen lo contrario al adquirir esas cosas prohibidas. Sus pretendidos profetas y mártires no solo recogen de los ricos, sino también de los pobres, de los huérfanos y de las viudas. Si tienen valor para ellos, que se detengan y expliquen esta cuestión, de modo que si quedan convictos dejen de cometer más transgresiones, porque el fruto es conocido por el árbol. Mateo 12:33, y el fruto de esos profetas debe ponerse a prueba. Pero hoy en día, si tú hablas estas cosas de poner a prueba, se van a hacer tus enemigos, van a defienden a esa clase de gente así, mis hermanos. Si tú pides que hay que probarlos, mis hermanos, tú eres el que vas a quedar mal, porque hoy en día la gente está muy confundida. Hoy en día hay gente que dice que tiene discernimiento de Dios,
pero realmente no tienen discernimiento de Dios, porque si lo tuvieran, se dieran cuenta, no se dejaran estafar de scammers, no se dejaran estafar por estafadores. Dicen que tienen discernimiento de Dios, pero realmente no lo tienen, porque si tuvieran de verdad discernimiento de Dios, se dieran cuenta cuando les están dando una falsa profecía, cuando les quieren sacar el dinero. Dice aquí, en cuanto a Alejandro, fue juzgado por Emilio Frontino, el procónsul en Éfeso, no debido al nombre, sino por sus latrocinios. Latrocinios son robos, mis hermanos, osados y por antecedentes delictivos. Luego engañó a los fieles con mentiras en el nombre del Señor. Esto es lo peor de estas personas, que en el nombre del Señor, ¿cómo hacen robos, mis hermanos? Y consiguió ser liberado, pero su propia diócesis no lo quiso recibir porque era ladrón. Los que quieran conocer su historia pueden consultar los archivos públicos de Asia. El profeta que vivió con él muchos años no lo conoce de nada, pero yo lo he desenmascarado y también he puesto en evidencia el carácter del profeta. Puedo hacer lo mismo en el caso de muchos otros si se atreven que soporten la denuncia. Mire, la iglesia de Éfeso, estas iglesias, mis hermanos, desenmascaraban a los falsos ministros, a los falsos profetas, mis hermanos. Hoy no, mis hermanos, hoy hasta los abrazan. Hoy mis hermanos hasta les aplauden, les tiran flores, los hacen muy famosos porque como dice, como le leí 2 Timoteo 4:3, que apartarán el oído de Dios, apartarán el oído de la fe para escuchar cuentos, para escuchar fábulas, para escuchar pura psicología, para escuchar puros mensajes anímicos, puros mensajes de motivación, mis hermanos. Y allí le leí 2 Timoteo 4:4, léalo en su casa y estúdielo, que se iban a amontonar a los falsos maestros, que iban a tener comezón de oír nada más, solo de oír. Entonces dice aquí, si ellos niegan que sus profetas han recibido dones, que admiten que si se demuestran tal cosa, que no son profetas, si yo puedo dar incontables pruebas de esto, pero los frutos de un profeta deben ser puestos a prueba. Decime, ¿se tiñe el profeta el cabello? ¡Ay, santo! Bendito sea el nombre del Señor. Hoy usted no puede hablar del tinte, porque si usted habla del tinte del cabello, ya le van a decir a usted que usted es una religiosita, que usted es una gran religiosa, que usted es un gran religioso, que usted es un legalista si habla de teñirse el cabello. Pues mire, esto es viejo. Esto es viejo desde aquel tiempo. Imagínense desde cuándo se tiñen el cabello. Esto es antiguo, mis hermanos. Pero si tú hablas de esto hoy, te van a decir, mire, hermana, usted ya está bien radical. Mire, hermano, ya usted está bien radical. Porque antes decían que nosotros las mujeres nos teñíamos el cabello, pero ahora también hay hombres. Sí, hay hombres que se tiñen el cabello. No solo las mujeres. También los hombres se quitan acá las cejas, no solo las mujeres. Y no me vaya a llamar, por favor, que soy legalista, porque el legalismo allá en Colosas, el legalismo se refiere a los judaizantes que querían judaizar, que querían entrar la circuncisión y otras cosas a la iglesia, pero ahora legalismo le llaman cuando usted le explica a las hermanas que no usen ropa tan escotada, donde se les vean sus pechos. Hay hermanitas que Dios les dio, ¿verdad? Las dotó, les dio personalidad aquí, ¿verdad? Delante el Señor les dio bastante. Hay otras que tienen bien poquito, casi no tienen, ¿verdad? Mis hermanas. Pero si usted le dice a una hermanita, mire, por favor, más si canta, más si pasa allá al frente al altar y la hermana pasa acá con un escote que se le vea y ya le dice, mire hermana, por favor, usted lleva privilegio en la iglesia y debe de cubrirse, y también en los reglamentos de la iglesia eso también se debe
la persona debe de ser sabedora, entonces ya le dicen que usted es religiosa. Mira lo que está diciendo aquí. Debe un profeta teñirse el cabello, y no lo estoy diciendo yo. Le estoy diciendo acá de donde yo le estoy sacando las herejías que se habían metido adentro de la iglesia. Mis hermanos, pero ahora usted habla del tinte del cabello y se enojan con usted. Ya ahora usted le dice que se tapen acá la pechonalidad y se molestan con usted porque hay adoradoras que quieren andar acá enseñando la pechonalidad. Ya no les basta que su marido les vea la personalidad que tienen o la no personalidad que casi no tienen. No les basta que solo su marido les vea, mis hermanos, sino que quieren lucirse que también los demás le vean. Entonces, ¿cómo es eso? Que es una ministra de Dios. ¿Cómo es eso? Que lleva palabra del Señor. Mire lo que está hablando aquí. Debe un profeta, dice, teñirse el cabello para los que se llaman atalaya, para los que dicen que son un atalaya del Señor. Se tiñen el cabello. Hay personas que, para que no se le note que se lo tiñen, se tiñen del propio color de ellos. Pues yo no me puedo teñir mi cabello. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo acá, mire, tengo acá partes de mi cabello que son de un color y este es de otro color y tengo canas. Yo sí no puedo teñirme el cabello. No puedo, mis hermanos. Y yo tengo canas y no me avergüenzo de mis canas. Desde que yo tenía 9 años tengo canas y no me avergüenzo de ellas, mis hermanos. Pero aquí está diciendo, mire, Florentino, ¿verdad? Que dice que fue juzgado por el procónsul en Éfeso. Mire, fue juzgado, lo llevaron a una corte, mis hermanos, no fue juzgado por la iglesia, sino que lo llevaron, porque acuérdense que los primeros cristianos primitivos, esta gente, la ley lo perseguía realmente. Ahora dicen, me están persiguiendo, me están persiguiendo, estoy sufriendo persecución, pero jamás lo han llevado a una corte. Hasta ahora no lo han llevado a una corte por predicar el evangelio, por predicar la palabra. Entonces aquí dice, mire, aquí está diciendo, mire, el que escribió aquí está diciendo, debe un profeta teñirse el cabello. Pero si usted habla esto hoy, la van a tratar de radical, de gran religiosa, de fanática, de aquí, de allá, porque la iglesia ahora está muy libertina. ¿Por qué? Porque se metieron muchos herejes y se metieron muchas herejías y ahora la iglesia no quiere la santidad de Dios, ni quiere la palabra del Señor, sino que quiere andar en su libertinaje, quiere andar como un caballito salvaje. ¿Ha visto usted los caballitos salvajes? ¿Los ha visto? Son hermosísimos y bellos, pero son sin rienda. Trate de agarrar un caballo salvaje a ver si lo va a alcanzar, a ver si lo va a dominar. Hubo un hombre que sí dominó un caballo salvaje y le puso bucéfalo. Ese hombre fue Alejandro el Grande. Fue Alejandro el Grande que dominó un caballo salvaje. Bueno, será uno entre 1,000,000. Entonces, mis hermanos, dice aquí, ¿debe un profeta teñirse el cabello? ¿Se pinta las cejas? Quizás estos herejes lo hacían. Quizás estos herejes se pintaban el pelo y se pintaban las cejas, mis hermanos. Pero ni uno de mujer, mis hermanos, anda con esas cosas. Ni uno de mujer. Ni uno de mujer anda con esas cosas de andarse tiñendo las cejas. Más vergonzoso es que lo haga un hombre y que diga que es profeta, y que diga que es líder, y que diga que es pastor, y que diga que es reverendo, que es doctor, que es apóstol, que es yo no sé qué más, mis hermanos, porque ahora pues la gente, ellos solo se montan los títulos. Entonces dice, es amigo de cosméticos. Un profeta de Dios es amigo de cosméticos.
dice aquí, se da al juego y a los dados. Entonces quiere decir que esto se estaba, mire, lo que está diciendo es que esto se estaba dando adentro de la iglesia con estos herejes que les gusta ir al casino. Son unos glotones, dice aquí que Montano se había vuelto un glotón. Le gusta el juego de dados. Porque el vicio no solamente es guaro, aguardiente, ron, flor de caña, no solamente es boca, no solamente, vicio no solamente es el tabaco, el cigarro, el puro. Hay gente que tiene vicio de estar dentro de los casinos. Hay gente que tiene vicio de esto, juego a los dados. Allá en El Salvador, dispénseme la palabra y me va a disculpar si en su país es una mala palabra, pero en El Salvador le dicen chiviar. Eso de los dados, chiviar le llaman. No solo hay vicio de drogas, hay gente que se vuelve adicta a carreras de caballo, a carreras de gallo, a peleas de gallo, quiero decir, y así tantas adicciones que hay. Y eso puede ser común en las personas de afuera que no conocen al Señor, que no conocen a Cristo. Pero si dice que conoce a Cristo y que es un ministro y está dentro de la casa del Señor y está liderando el pueblo y está en estas prácticas, es un hereje. Dice aquí, es un hereje y es un apóstata. Dice, presta dinero con usura. Usura es cuando ya se pasa de los réditos que debe de cobrar, que a base de préstamo está sacando muchísimo dinero. Dice que declaren si esas cosas son ciertas o no, y yo os mostraré qué es lo que se ha estado dando entre ellos. Este hombre tenía pruebas de estos herejes. No solo hablaba por hablar. No, pero ahora, mis hermanos, en la iglesia le dicen a las personas, calladito usted se ve más bonito. Calladita usted se ve más bonita, porque a veces así me lo han dicho a mí. Hermana Magali, calladita te ves más bonita, como que si yo les he preguntado cómo me veo más bonita, si abriendo mi boca o callando mi boca. Mis hermanos, uno a veces por respeto, por educación, por ética, a veces uno no les contesta groseramente. A veces uno no contesta como les debe de contestar. Pero así se atreven y dicen, usted calladita se ve más bonita, calladita. ¿Cuál es el problema de hablar la verdad? ¿A qué le tienen miedo? Dígame, ¿a qué le tienen miedo? Mis hermanos, si yo ya sé que al enemigo, al diablo, no le gusta que yo abra la boca, yo ya sé que cuando me dicen así, yo ya sé que cuando me hablan así, yo ya sé qué espíritu se está manifestando allí. Yo ya sé. Porque el enemigo no le gusta que expongan la verdad. El enemigo le gusta que las personas hablen puro bla bla, pura mentira, pura palabrería vana. Eso es lo que le gusta al enemigo. Pero cuando usted habla la verdad, eso no le agrada al enemigo. Que el Señor lo reprenda en esta hora, en el nombre de Jesús. Dice, Apolonio dice que habían transcurrido, porque el que habla estas cosas es Apolonio. Apolonio expuso, fue un hombre valiente. Apolonio expuso y tenía prueba de todos estos herejes, de sus enseñanzas erráticas, heréticas. Dice que había transcurrido 40 años desde el tiempo en que Montano comenzó su falsa profecía hasta el tiempo en que él estaba escribiendo. Dice también que cuando Maximila estaba en Pepusa pretendiendo profetizar, Sótico intentó estorbar el espíritu que había en ella, pero se vio impedido por los que la apoyaban, porque hay mucha gente que le gusta defender a los falsos profetas y tiran sus amenazas y dicen, ¡ay de aquellos que han hablado de tal hermana! Así dicen, ¡ay de aquellos que han hablado de tal hermano!
Solo el Espíritu Santo conoce los asientos de los corazones. Solo el Espíritu Santo conoce y sabe las intenciones de todo corazón, pero hay personas que todavía se atreven a decir, ¡ay! De esas personas que han hablado de tal hermano, de tal hermana, y empiezan a tirar sus maldiciones, y después les empieza a ir mal, y después ahí están preguntándole al Señor por qué les va mal. Pues por eso, porque les gusta defender. Falsos profetas les gusta defender, apoyan esta clase de gente así, y aquellos que son verdaderos siervos de Dios le dan la espalda, le llaman a la hermana, al hermano que es una religiosa, que es un fanático, que es una fanática. Entonces cuando te lleguen los ayes, pregúntale a Dios por qué, pregúntale. De verdad, pregúntale al Señor y que de verdad el Señor te responda. Porque hay personas que el Señor ya ni les quiere responder. Porque cuando el Señor les responden, siempre les salen al Señor con otras cosas. Porque quieren que el Señor también les hable así de bonito. Cuando son unos desobedientes, cuando son unos apoyadores de herejes. Entonces dice aquí, también menciona a un cierto Traseas, entre los mártires de aquel tiempo. Además dice, en base de la tradición que el Salvador ordenó a sus apóstoles, que no dejaron Jerusalén durante 12 años. También cita el Apocalipsis de Juan, y cuenta cómo por el poder divino fue resucitado un muerto en Éfeso por el mismo Juan. También otros pasajes demostró el error de esta herejía de una manera poderosa. Hasta aquí Apolonio. Apolonio tuvo ese valor en el Señor de enfrentar a los montanistas, a los falsos herejes, a las falsas profecías. No importa si te corren de la iglesia, no importa si te sacan de la iglesia por tú hablar la verdad del Señor. No importa, mis hermanos. Lo que importa es que Cristo esté contigo. Dice Serapión contra los montanistas. Serapión, que fue un obispo de Antioquía, después de Maximino, mencionó también las obras de Apolinar contra esta herejía. Se refiere a él en su propia carta a Carico y a Poncio, en la que refuta la misma herejía y añade. Hay personas que dicen, ¿de dónde sale eso de refutar? ¿De dónde sale eso de refutar? Se sabe la novela, se sabe todo lo que hay en TikTok, se sabe toda basura que está por allí, pero menos conoce la historia de la iglesia. Menos busca de lo del Señor. Tiene tiempo para otras cosas, para estarse limando las uñas, para estarse arreglando las uñas, para estarse cambiando las uñas aquí y allá, pero nunca tiene tiempo para preocuparse cómo fue que la iglesia salió adelante en aquel tiempo. Pero quieren gloria de Jehová. Quieren que cuando llegue allá al culto caiga la Shekinah sobre ellos. Mis hermanos, dice aquí, mire, dice que Carico y Poncio, en la que también refuta la misma herejía, añade, para que puedas saber que la pretendida nueva profecía de esa falsa organización es detestada por toda la hermandad, por todo el mundo. Os envío los escritos de Claudio Apolinar, obispo de Hierápolis en Asia, de bendita memoria. En esta carta de Serapión se preservan las firmas de varios obispos, una de los cuales firmaba: yo, Aurelio Cirino mártir, oro por vuestro bienestar. Otro de esta manera: yo, Helio Publio Julio, obispo de Belto, colonia de Tracia. Vive el Dios del cielo, que el bienaventurado Sotas de Anquialo quiso echar el demonio de Priscila, pero los hipócritas no se lo permitieron, porque esto es lo que les gusta. Esto es lo que les gusta, mis hermanos.
Así está la iglesia hoy en día, mis hermanos, permitiendo los demonios, permitiendo que los demonios hablen dentro de la iglesia. ¿Ah? Pero los hipócritas, dice, no lo permitieron que echaran ese mal espíritu de Priscila. Dice, Priscila, la falsa profetisa, que andaba con Montano. Dice aquí las firmas de varios otros obispos que compartían la opinión de estos también se preservan en este documento. Está Ireneo y los sistemáticos romanos. Ireneo escribió varias cartas contra las que estaban distorsionando las sanas instituciones de la iglesia en Roma. Una la dirigió a Blasto sobre el cisma, otro a Florino sobre la única soberanía o Dios no es el autor del mal. Florino parecía estar defendiendo, y cuando el último quedó enlazado en el engaño, Valentiano Ireneo redactó sobre la Odoada, donde también muestra que él mismo estaba en la línea de la sucesión apostólica. Al final de esta obra encuentro una nota sumamente alentadora que no puedo por menos que reproducir. Si copias, dice así, mire, si copias a este pequeño libro, te conjuro por el Señor Jesucristo y por su gloria venida, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos, que compare tu transcripción y las corrijas cuidadosamente con esta copia y que incluyas también este conjuro en tu copia. Mire, hablaban de conjuros. Mire, mis hermanos, hasta dónde llegan las herejías. Mira hasta dónde llegan, que esas palabras nos recuerdan la escrupulosa exactitud de aquellos varones verdaderamente santos a la antigüedad. En la carta a Florino anteriormente mencionada, Ireneo de nueva mención su asociación con Policarpo. Esas opiniones no reflejan un sano juicio, dijo Policarpo. Usted ya sabe quién es Policarpo, debe de saber. Si tiene 40 años de estar en la iglesia, 20 años, 30 años dentro de la iglesia, 15 años, ya si tiene 5 años de estar dentro de la iglesia, debe de saber quién fue Policarpo. Dice aquí, mira lo que dijo Policarpo, que esas opiniones no reflejan un sano juicio. Por decirlo con suavidad, esas opiniones son discordantes de las de la iglesia y encierran en la mayor impiedad a los que la comparten. Ni siquiera los herejes fuera de la iglesia han osado jamás proclamar esas opiniones. Los que fueron presbíteros antes de nosotros, que fueron compañeros de los apóstoles, no te transmitieron opiniones así. Cuando yo era un niño, te vi con Policarpo en el Asia inferior, cuando tú tenías una elevada posición en la corte imperial y quería ganarte su favor. Recuerdo los acontecimientos de aquellos tiempos con mayor claridad que los que han acontecido recientemente. Lo que aprendemos de la infancia se adhiere a la mente y crecerá con ella. De modo que incluso puedo ver el sitio donde se sentaba y conversaba el bienaventurado Policarpo. Sus idas y venidas, su carácter, su apariencia personal, porque Policarpo no se andaba pintando el pelo, ni tiñéndose las cejas, ni amigo de cosmético. Ese sí es un apóstol, un presbítero, un pastor del Señor. No andaba pantalones pegaditos, punta de yuca, no andaba barba de candado, no andaba esas barbitas que se hacen aquí, hasta unos símbolos. Mis hermanos, dice, su apariencia personal, algunos dicen, no, la apariencia personal, eso no importa, dicen, eso no, porque Dios solo ve el corazón, y si Dios ve lo interno, ¿cómo no va a ver lo de afuera también? Porque Dios no es ciego. Entonces dice aquí, mis hermanos, su discurso a las multitudes y cómo refería sus conversaciones, mire, sus conversaciones con Juan y con otros que habían visto al Señor. Policarpo no andaba con jayanadas, no andaba con chistes, con opiniones de doble sentido, no andaba, mis hermanos,
hablando palabras obscenas, Policarpo. Recordaba sus mismas palabras, lo que habían informado acerca del Señor y de sus milagros. Mire, el Señor obraba en Policarpo en milagros y en enseñanza, cosas que Policarpo había oído directamente de testigos oculares del verbo de vida, que es Jesucristo, porque así le llamaban, verbo de vida, y que refería en total armonía con las Escrituras. Yo escuchaba con suma atención esas cosas en aquel tiempo y por la misericordia de Dios las anoté, dice. No en papel, sino en mi corazón, dice. Hablando de Policarpo. Bueno, ahora le voy a leer que, bueno, dice que Apolonio pasó, dice, martirio en Roma, dice. Apolonio fue llevado a los tribunales siendo un hombre aclamado entre los fieles de aquel tiempo por erudición y filosofía. Fue llevado a causa de Cristo. El martirio de Apolonio no fue llevado por ladrón, no fue llevado por andarle quitando la mujer al prójimo, no fue llevado allí por otras cosas, sino que por predicar el evangelio. Dice, bueno, hay algunas cositas por aquí, mis hermanos, pero creo que tendría que ser otro video más para hablar de todo esto. Pero ya le di lo más importante, mis hermanos, que estos hombres enfrentaron. Estos hombres enfrentaron las herejías, los herejes y las herejías dentro de la iglesia. Estos fueron los herejes que entraron después de la partida de los apóstoles, así como hay hoy en día. Hay enseñanzas falsas dentro de la iglesia, hay prácticas falsas dentro de la iglesia que las hacen pasar que Dios las ha ordenado, que sí, que son del Señor, pero el Señor no las ha ordenado, mis hermanos. Nosotros guardémonos para el Señor, guardémonos de seguir hombres y mujeres que están en herejía, que han caído en herejía o que están en apostasía o que van para ese camino de la apostasía, de la herejía. Nosotros apartémonos y cuidémonos, no importa si por eso se hacen enemigos con usted, no importa si por eso le dejan de hablar, dejan de ser sus amigos o que le llamen religiosa, que le llamen religioso. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener nuestra vista puesta en el consumador de la fe. Nosotros tenemos que estar esperando a nuestro Señor Jesucristo. Ya dejemos de andar atrás de hombres y mujeres, dejemos de andar siguiendo hombres y mujeres. Sigamos al blanco perfecto, sigamos al Señor. Dice la palabra allá en Hebreos, ¿por qué triunfó Moisés? Porque dice que se mantuvo viendo al invisible, dice. Entonces nosotros hagamos lo mismo, mantengámonos viendo al invisible, sin estar siguiendo hombres y sin estar siguiendo mujeres que en cualquier momento pueden tener una caída o que ya la tuvieron, pero usted y yo no nos damos cuenta. Usted y yo no lo sabemos, pero el Dios Todopoderoso sí lo sabe. Deje de andar siguiendo hombres, deje de andar siguiendo mujeres, deje de andar buscando la congregación perfecta, deje de andar buscando que la mejor congregación, mis hermanos, porque hoy en día el 90-95% de las iglesias no están bien con el Señor. Como a veces he escuchado que dicen, dentro de la iglesia siempre va a haber pecado. ¡Ay, aquí dentro de la iglesia siempre va a haber pecado! Pero eso no quiere decir que hay licencia para hacer lo malo. Que estamos en el tiempo de la gracia, pero eso no quiere decir que de la gracia se va a hacer un libertinaje, como dice en el libro de Judas. No me vaya a decir que yo estoy inventando esa palabra, porque allá en Judas dice que han vuelto a la gracia del Señor un libertinaje. Y si la Biblia lo dice, dígame quién es el mentiroso. Si es la palabra de Dios o quién es el mentiroso.
Dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque ante Dios, ante el Señor, Dios siempre tiene la razón, y como yo siempre le digo a usted, al final Dios siempre gana. Dios siempre sigue siendo Dios. Dios siempre está sentado en su trono y estará por siempre y por siempre. Hasta aquí ha sido todo. Comparte este mensaje con más hermanos, compártalo, mis hermanos, con más hermanos, mándeselo a sus familiares. Si no ha venido a Cristo, venga al Señor Jesús lo más pronto posible. Ábrale la puerta de su corazón al Señor Jesucristo, y si se ha apartado del camino del Señor, regrese al Señor, reconcíliese con el Señor y vuelva a la senda, vuelva al camino. Y si está enfermo, dice el Señor en su palabra, mis hermanos, que está la oración del justo, dice que puede mucho, que hay que llamar a los ancianos de la congregación, hombres de Dios, hombres que sean llenos del Espíritu Santo, no cualquier hermano, no cualquier hermana que no busque la presencia de Dios para que ore por usted y le ponga manos. O yo sé que a las iglesias les gusta mucho eso de poner manos, anda poniendo manos por aquí, manos por allá, pero la persona que pone manos de verdad tiene que estar lleno del Espíritu de Dios y tiene que estar lleno de la presencia del Señor, porque si no lo que va a andar haciendo es pura contaminación, y el enfermo no va a sanar, sino que se va a poner peor y peor, porque en lugar de dejarle sanidad, le dejaron peor, le dejaron maldición allí, le dejaron otra peste. Así de que, mis hermanos, gracias por su atención. Va a ser hasta la próxima. Los comentarios van a estar abiertos. Puede dejar su comentario, puede dejar su petición de oración. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro cuerpo para el Señor, porque Cristo viene muy pronto, mis hermanos. La palabra del Señor así lo dice, mis hermanos. Todo está cumplido ya, mis hermanos. Ya todas las señales, todo lo que nosotros estamos viviendo es un tiempo de extra gracia. Un tiempo de extra gracia. Así que hasta aquí ha sido todo. Que Dios me le bendiga. Va a ser hasta la próxima. En el otro video vamos a estar viendo otro tema que espero que no se lo vaya a perder, porque vamos a hablar muchas cosas muy interesantes. Dios le bendiga.